Y nos vamos a Israel, donde ayer sorprendía al primer ministro Benjamin Netanyahu al pedir formalmente un indulto. Claro, Netanyahu enfrenta desde el año 2020 3 casos de corrupción, uno es por soborno, otro por fraude, otro por exceso, abuso de confianza, que lo vienen teniendo ahí contra las cuerdas desde hace bastante tiempo, aunque es un gran sobreviviente. Es el primer ministro que lleva más tiempo, si uno toma la totalidad de sus mandatos, más tiempo por bastante ventaja como primer ministro de Israel. En concreto, la potestad del indulto está para el presidente, que es el jefe de Estado, que es en este caso Isaac Herzog. Lo que sucede es que el indulto se suele dar cuando ya hay una condena y es a cambio de que admita la culpa el indultado y que se retire de la vida política. Claro, Netanyahu quiere seguir en el poder, él dice que es inocente y quiere además que antes de la condena lleguen los indultos. Así se lo pedía ayer y así lo anunciaba ante la opinión pública. המשך המשפט קורע אותנו מבפנים, מעורר מחלוקות הזאת, מעצים שסעים. אני בטוח, כמו רבים אחרים בעם, שסיום מיידי של המשפט יסייע רבות להנמיך את הלהבות ולקדם פיוס רחב שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו. מטעמים אלה הגישו היום עורכי דינים בקשה לחנינה לנשיא המדינה. אני מצפה שכל מי שטובת המדינה לנגד עיניו יתמוך בצעד זה. Que anunció Herzog que va a hacer todos los pasos correspondientes para evaluar esto, que primero lo van a hacer los abogados del Estado y luego finalmente se tomará una decisión. Lo que están diciendo muchos es que si el indulto efectivamente llega sin que Netanyahu se declare culpable y sin que se comprometa a abandonar la política, va a dejar a todo el gobierno y a todo el Estado israelí en una situación muy delicada. En esta época del año, las principales ciudades europeas adquieren un color especial porque los mercados navideños son de las cosas más coloridas, más bonitas que tienen las principales ciudades de Europa. Claro, este fin de semana no fue tan así porque se convirtieron en epicentro de manifestaciones de extremistas islámicos. La imagen que estás viendo a la izquierda es de Bruselas, mercado navideño allí. La imagen que estás viendo a la derecha es de Londres, pero se vieron escenas similares en otras ciudades del continente porque más allá de que el discurso es a favor de Palestina, en contra de Israel, asumiendo que en realidad están protestando por cuestiones políticas y por cuestiones de Medio Oriente, ¿por qué eligen los mercados navideños para expresarse? Porque no es una discusión política, o en todo caso es una discusión político-religiosa la que proponen de fondo, y es lo que decimos siempre del conflicto entre Israel y Palestina. Quieren que no haya mercados navideños, quieren que no haya mercados ni ningún signo ni símbolo de la cristiandad, desde ya que tampoco del judaísmo, porque lo que buscan estos sectores extremistas es que solo el Islam sea la única religión que pueda ser admitida en público. Esto, insisto, lo estamos viendo cada vez más en Europa por parte de estos sectores muy radicalizados que, bueno, son los mismos que han tomado campus universitarios y son los mismos que vienen causando este tipo de desastres desde hace mucho tiempo. Esto también hay que decirlo ante la pasividad en general de las autoridades. Antonio, fuerte manifestación en Madrid, España, en contra del gobierno de Pedro Sánchez, impulsada por el Partido Popular. Disputas, como suele ocurrir en estas marchas, respecto de cuánta gente. Desde el conteo que hace el gobierno de Sánchez fueron 40.000 personas, desde el conteo que hacen los organizadores fueron 80.000 personas. Bueno, fue mucha gente, un acto 100% opositor, las dos figuras centrales, Núñez Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, y obviamente Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, para muchos la figura más carismática que tiene obviamente hoy el Partido Popular. Una manifestación que pedía esencialmente elecciones ya, la dimisión de Pedro Sánchez ya, algo que no va a suceder en 2027, donde tiene que sí o sí haber elecciones. Puede Pedro Sánchez cuando quiera convocarlas antes, no tendría sentido que lo haga hoy. Por ahora su coalición se sostiene a pesar de los escándalos de corrupción que la semana pasada en rigor llevaban a la cárcel a José Luis Ábalos, uno de sus principales colaboradores hasta hace poco, y a Koldo García. Son 3 ya las personas cercanísimas de su círculo más íntimo que están presos. Interesante lo que decía Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en una entrevista que dio con el diario El Mundo, diciendo: Pedro Sánchez dormía en nuestra casa, Pedro Sánchez hablaba 300 veces por teléfono por día con mi papá. Evidentemente es difícil imaginar que Pedro Sánchez no estuviera al tanto de absolutamente todo lo que hacía mi papá. Obviamente él dice que el padre era inocente,
pero lo que está diciendo es, si es culpable mi padre, debería ser culpable también Pedro Sánchez. Y un mensaje también de Díaz Ayuso en relación a cómo, más allá de sostenerse la corrupción, se sostienen pactos con sectores oscuros de la política española. Uno es el independentismo catalán, el otro son los herederos de ETA, el terrorismo vasco. Y decía Díaz Ayuso, bueno, ahora van por el poder en el País Vasco a través de Bildu, que es el brazo político de... ¿Cuánto queda de gobierno de Pedro Sánchez? 2027 es el vencimiento de la legislatura, Sí. porque son 4 años, esta elección, este gobierno surgió en 2023, Sánchez, en los sistemas parlamentarios siempre se puede pedir adelantar las elecciones, pero digo, es difícil imaginar que Sánchez la vaya a adelantar, ¿no? Díaz Ayuso hablando sobre el pacto, de alguna forma, de Sánchez con los herederos de ETA. Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara, como si los españoles fueran idiotas. Y sí, vamos a hablar claro, por si acaso no se me ha entendido. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. Cortita, Díaz Ayuso, que además tiene algo personal con Sánchez porque García Ortiz, el fiscal general, fue condenado la semana pasada porque filtró información de un supuesto pacto fiscal que iba, un pacto para pagar, después de reconocer un supuesto fraude fiscal, la pareja de Sánchez, es decir, de Díaz Ayuso. Es decir, filtró esa información para desprestigiarlo en algo que era claramente ilegal y por eso fue condenado. Bien. Una consulta, ¿en qué situación está ETA hoy? No, de ETA se disolvió en 2018, pero su brazo político, que es Bildu, Sí. es hoy un partido activo que es parte de la coalición de Pedro Sánchez y que compite en las elecciones en Euskadi y en el País Vasco. Por eso es que Díaz Ayuso dice son cómplices de los herederos de ETA. Sí, sí. Comentábamos más tempranito que Donald Trump confirmaba la conversación telefónica con Maduro. Esa conversación fue en algún momento de la semana pasada. Después de que esa confirmación se da y después de que esa conversación telefónica claramente no termina bien, Maduro plantea ahí 3 condiciones. Condición número 1, no una salida inmediata del poder, sino una salida negociada y pausada y en tramos y en fases. Punto número 2, negocia también o pretende Nicolás Maduro en esa conversación quedarse sin la presidencia pero con el control de las Fuerzas Armadas. No él, sino Diosdado Cabello y su grupo. Y tercera condición, plantea una amnistía total para él y todo su círculo. Todas esas condiciones son rechazadas por Trump, que lo único que acepta es, no, te vas a tener que ir vos y lo único que te vamos a dar es un indulto para vos y en todo caso para tu familia. En ese contexto, Trump sigue avanzando y esto es lo que publicaba este fin de semana. Todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Otro paso, podríamos decir, en términos de esta campaña de máxima presión, sin que implique un ataque directo. Ahora, lo interesante es que después de esta decisión y después de este anuncio, Rusia, a través de uno de sus principales operadores turísticos, anuncia que iban a empezar a sacar a los venezolanos que estaban en Isla Margarita. Los rusos son hoy el principal público que tiene Isla Margarita. Explicó cómo serán repatriados los rusos que ya están de vacaciones en Venezuela, bajarán directamente a Moscú en un vuelo especial. Bueno, yo miraría esto porque Rusia es uno de los respaldos internacionales que tiene Maduro. Nosotros venimos contando acá Claro. que las negociaciones entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos, Venezuela tiene un papel y una parte, digamos, en ese tablero que se está discutiendo, donde se están reordenando el mapa geopolítico mundial. Entonces me parece que Maduro se va quedando por lo menos más solo en términos de sus aliados internacionales. Sí le queda Petro, le queda el papel de Lula, porque de hecho la conversación telefónica fue también mediada por Lula y por Erdogan de Turquía, además de por el emir de Qatar. Me parece que un ataque inminente, yo creo que todavía no. Creo que Trump tiene algún temor de lo que pueda pasar si se descabeza el régimen y no hay un orden claro y termina Venezuela descendiendo en una suerte de caos. Pero la presión continúa si Maduro no cede. Bien.